que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y ya vamos avanzando. Ahora vamos a empezar el capítulo 2, pero en este capítulo 2 me he dado cuenta de la preocupación que Pablo siempre ha tenido, no solamente por la iglesia de Colosas, sino que si tú lees todas las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo siempre tuvo una gran preocupación por la iglesia del Señor en todo tiempo. En unas cartas él dice que es deudor a los hermanos, está en deuda con los hermanos. Y Pablo pues es un modelo de la preocupación pastoral para todos aquellos que aman el pueblo de Dios. Pues bueno, Pablo es nuestro ejemplo a seguir. Pablo es nuestro ejemplo a imitar de cómo él tiene la preocupación de todo creyente que ha sido llevado a los pies gloriosos de Cristo Jesús. Y él se preocupa aún de personas que ni conoce. Él dice, aún de los que no han visto mi rostro. Yo no sé si ahí vamos tú y yo incluidos, pero en la oración de Jesús, allá en Juan capítulo 17, en esa oración sí vamos incluidos nosotros. Porque Jesús también oró por los que habrían de creer en su nombre, y pues ahí estamos nosotros. Jesús hizo esa oración especial por nosotros, y pues Pablo se siente de la misma manera. Pablo pues es el modelo a seguir en cuanto a la preocupación, el trabajo pastoral de alguien que ama la obra del Señor. En el capítulo 1 y versículo 3 de Colosenses, la carta que estamos estudiando, ahí dice Pablo, siempre estoy orando por vosotros. Ahí, si tú oras siempre por alguien, por una congregación, es que tú estás preocupado por esa congregación. Yo no sé si tú tienes amor, cariño hacia alguna congregación de cualquier parte. Quizás tú oras por alguna congregación que hayas dejado, si estuviste reuniéndote en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en México. Yo no sé cuál fue tu congregación donde tú naciste del agua y del Espíritu y que todavía te acuerdas de ellos y quizás todavía estás orando por ellos. Si tú todavía estás orando por la congregación donde te reuniste cuando naciste del agua y del Espíritu, pues gloria al Señor. Quiere decir que te preocupas por esta congregación. Yo oro por muchas congregaciones, tengo en mente muchas congregaciones, no nací en ellas, pero he estado en esas congregaciones y me acuerdo a veces de los problemas que hay entre ellos y oro para que venga un bienestar para la congregación, pero sobre todo oro por esta congregación, por sus familias, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Oro para que haya más unidad, para que haya menos chambre. Estoy aprendiendo palabras de Honduras. Que haya menos chambre. Chambre es chisme, dicen los hondureños.
Entonces, Pablo dice, siempre oro por vosotros. Y yo espero que esta sea una buena actitud de nosotros, de orar por nosotros mismos. Yo espero en el Señor que tú ores por esta congregación. Si no oras por una congregación en donde te encariñaste antes, que por lo menos ores por la congregación de Southwest, donde tú eres parte de esta familia espiritual, y que tus oraciones elevadas al Padre Celestial sean por las familias de esta congregación. Ora especialmente por los enfermos, por los que están en un tiempo bien difíciles. Hay otros que necesitan la oración más que nosotros, y pues nuestra oración debe ser por los hermanos que oramos, por ejemplo, ahorita. Y ya después pues ora por los líderes, por los ministerios, por nuestros diáconos, por nuestros colaboradores, por sus esposas, para que los apoyen y no sean así de repente de tropiezo, ¿verdad? Que digan, no vas y aquí te quedas, y que sean esposas con un corazón bien abierto y humilde. Después Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 1, él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Mire qué lindo, Pablo. Me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, ya está padeciendo, ya está preocupándose de la información que le dio Epafras en esta visita que seguramente le hizo, de la situación que estaba atravesando la congregación ahí en Colosas. Entonces Pablo dice, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Estoy contento, feliz de padecer, y obviamente por padecer por el nombre de Cristo, porque dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y esta tribulación está también dentro de la iglesia. Y Pablo sufría tribulación por causa de los hermanos, y él dice, yo me gozo, me alegro de padecer por ustedes, le dice Pablo a la iglesia de Colosenses. Ahora sí entramos en el capítulo 2, y ahí dice Pablo a la iglesia, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ya dijo primero en el capítulo 1, versículo 3, yo siempre estoy orando por vosotros. Después dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y ahora les dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por todos o por vosotros, para que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿A qué lucha se refería él? Es muy interesante, ¿no? Lucho, tengo una gran lucha que sostengo por vosotros. Bueno, la lucha es para que la iglesia no se aparte de los mandamientos del Señor, para que la iglesia no se aparte de la doctrina de Cristo. Porque si tú te das cuenta en el texto anterior, Pablo dice, por lo cual también trabajo luchando. Oiga bien, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, él luchaba, Pablo luchaba y oraba y daba gracias a Dios y se preocupaba por la iglesia, luchaba por ellos para que no se apartaran de la doctrina de Cristo y sus apóstoles, porque estaban entre medio de una enseñanza extraña y pues algunos de los hermanos estaban recibiendo esto. Entonces él dice, yo sostengo una gran lucha por ustedes, por esta situación que están atravesando. Pero dice, no nada más por vosotros. Luego dice, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi nombre. Esta congregación de la Odisea pues es mencionada muy poco, pero la Odisea es una ciudad cercana a la ciudad de Colosas. Son pues ciudades hermanas. Están aproximadamente, según los narradores, dicen entre 15 a 17 kilómetros de distancia. Bien cerquita. Bien cerquita. Entonces Pablo se preocupaba no nada más por la iglesia de Colosas, por la información que le dio Epafras, sino que también tenía esta gran lucha y tenía esta gran preocupación por los hermanos de la Odisea. Porque en aquel entonces las iglesias de Cristo pues sufrían los ataques del enemigo, de Satanás, en donde el diablo pues utilizaba aún algunos miembros de la iglesia para atacar a la hermandad y para apartarles de la doctrina verdadera de Cristo Jesús, trayendo estas fábulas y estas ideas filosofías, le llama el apóstol Pablo, que pues estaban algunos cayendo en el error. Entonces Pablo dice, me preocupo, tengo una gran lucha por los de la Odisea y también por vosotros.
y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta frase de todos los que nunca han visto mi rostro, algunos creen que Pablo nunca había estado en la iglesia de Colosas. Se cree que Pablo solamente había escuchado información de ellos, que eran hermanos llenos de amor, que eran hermanos llenos de fe, y pues ya leímos toda la información que Pablo les dice. O sea, él empieza con cosas muy lindas, me da gusto, le doy gracias al Padre Celestial. ¿Se acuerdan de eso? Voy a recordarles algunas de las cosas. Primero les dice que son santos, que son fieles hermanos en Cristo, y luego les da la bendición, que la gracia y la paz sea con ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 2, y luego dice: yo siempre estoy orando por ustedes, y doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que yo he oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Esta era la información que él tenía. Entonces, ¿a quién le dijo todo esto? Pues seguramente Epafras. Epafras se cree que fue el fundador de esta iglesia en Colosas. Ya hablamos de esto en la clase número 1, donde le dimos introducción a esta carta. Y pues bueno, Pablo, entonces él tiene esta información y él dice: ya sé de esta fe y este amor que ustedes tienen hacia los demás. O sea, los conocía por medio de la información que Pablo había recibido. Por ejemplo, si uno de nosotros viaja a nuestro país y usted se siente bien orgulloso de esta congregación, de esta iglesia de Cristo, en esta área de Houston, en el Southwest, y usted va para El Salvador, usted va para Honduras o va para México, a donde usted vaya, inclusive a cualquier parte que vaya a pasear algún día de vacaciones, y usted se reúne con la iglesia, porque así debe de ser. El primer día de la semana usted no va de vacaciones, usted tiene que buscar la iglesia del Señor, reunirse con la iglesia del Señor. Ese domingo no es de vacaciones, ese día es para reunirse con el Señor. Y el que no lo hace, el que se va de vacaciones de la iglesia, necesita madurar en el nombre del Señor. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo me iba de vacaciones siempre me decían: no dejes de congregarte. Y allá donde andaba yo me buscaba la iglesia y me iba, y ese día, domingo, adiós diversión, y me iba a reunir con la iglesia. Bueno, si tú haces esto, pues yo me imagino que vas a llegar allá y vas a darle buena fama a esta congregación. Es que yo soy de la congregación de Southwest, y es que en Southwest ahí solamente hay amor, gozo y paz. Es que esa congregación es especial. Tenemos un liderazgo donde 7 hermanos nos ministran la palabra del Señor, porque esto es para presumir, esto es para llevar y decirles. Entonces esta congregación puede ir agarrando una hermosa y bonita fama, una fama que tú le vas a dar a donde vayas. Entonces, de esta manera esta congregación va a ser conocida en otros lugares. Que tenemos 2 misiones, una en la parte de la frontera y otra en la parte sur de México. Y entonces gente va a escuchar cosas buenas y sin conocernos nos van a admirar, pero no nada más nos van a admirar, nos van a amar. Amén. Porque somos una sola iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces yo amo hermanos que no conozco, nada más porque me han hablado de su trabajo y su desarrollo que hacen en sus congregaciones. ¡Wow! Digo yo. Amén. O cuando alguien nos trae información: miren estos hermanos, como aquella información que nos dieron de estos hermanos de Quito, Ecuador, ¿se acuerdan de ellos? Y los viste, y entonces uno dice: amén. Y uno les empieza a agarrar amor y cariño a personas que tienen esta entrega hacia la obra del Señor. Pues bueno, Pablo así se sentía, y quiero que entiendan esta parte, porque Pablo dice unas cosas muy interesantes más adelante en el capítulo, en el versículo, en los que siguen. Bueno, entonces él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, por esta frasecita se cree que Pablo nunca había estado en esta congregación. Aunque, si tú te das cuenta, en el capítulo 4, los saludos que él da, los saludos los da como que él los conoce a los hermanos, como que ha convivido con ellos. Es muy interesante toda esta información. Entonces él dice: yo sostengo esta lucha
y lucho según la potencia de Cristo, según la potencia que Él ha desarrollado en mí y el cual actúa poderosamente en mí. Y entonces tú debes de entender el versículo que sigue. Él dice, para que sean consolados sus corazones. Entonces debemos entender por qué Pablo dice esto. Pablo le dice a los colosenses, miren, que sus corazones sean consolados. Consuélense en el Señor. Que tú no has necesitado de consuelo de repente. Todos necesitamos de consuelo de repente. De repente estamos tristes por alguna situación, hay angustia por alguna situación, hay aflicción por alguna situación, y entonces Pablo les dice para que sean consolados sus corazones. Él les está diciendo, miren, yo sostengo una gran lucha por ustedes. Eso tenía que consolar el corazón de ellos. Yo me preocupo por ustedes. ¿O a poco a ti no te va a consolar tu corazón que te diga tu esposa, tu esposo, me preocupo tanto por ti, mi amor? Todos los días me preocupo. No sé si comes o no comes. A la hora del almuerzo, cuando yo estoy disfrutando de mi plato predilecto, no sé si tú estás comiendo o no, y me preocupo. Entonces, esto consuela, ¿sí o no? Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, según el texto, antes del texto, dice, yo sostengo una gran lucha por vosotros, para que sean consolados sus corazones. O sea, consuélense de que yo me preocupo por ustedes. Y así, al ser consolados, se unan en amor. Haya un amor especial. Estén unidos en amor. Fíjate cómo está la situación. Hay tristeza, hay aflicción, viene el consuelo. Y después del consuelo viene una unión especial. O tú no te sintiste unido por el amor de Dios, por el amor de Cristo, cuando entramos, por ejemplo, en esa aflicción, entramos en ese problema, en esa tribulación, y entonces nosotros nos sentimos consolados unos con otros. ¿O no te consolaste tú? ¿No te consolaste de ver el rostro del hermano? Oh, mira que está el hermano. Oh, mira, el hermano está aquí. Mira que el hermano aquí está bien con nosotros. Y yo me gocé y me consolé con el rostro de muchos de ustedes. Y después empezamos a unificarnos, a unirnos en el amor de Cristo Jesús. Por eso el lema de esta congregación es el amor, el gozo y la paz. Y eso es lo que estamos tratando de promover en esta congregación, porque son los frutos del Espíritu Santo y es lo que Dios quiere para sus congregaciones. Después de ser consolados en nuestros corazones, entonces viene la unión del amor. Somos unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Va a llegar un tiempo en que vamos a ser ricos en entendimiento y en sabiduría, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque muchos de nosotros aún no entendemos este misterio. Ya lo hemos explicado y se les ha dicho una y otra vez, hermano, ¿y cómo era eso? ¿Cómo está eso de que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús? ¿Me podrías volver a dar esa clase de que los dos son uno? Este conocimiento, esta sabiduría, ya la tenemos que tener dominada. Ya debemos de saber que el Padre y el Hijo son uno, pero que tienen diferentes funciones. Amén. Estamos hablando nada más de ellos dos. Recuerda que luego ya viene el otro, el más poderoso. El que dice la Biblia que si uno blasfema contra él, ya no hay perdón de pecados. Estamos hablando del Espíritu Santo. Pero por lo mientras debemos de entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Que ambos son el mismo. Que Cristo es Dios. Que el Padre es el Dios y Padre celestial, el Dios de amor. Y luego el versículo 3 dice, en quien están escondidos. ¿En quién? En ellos. En Dios y en Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es lo que Pablo quiere que la iglesia de Colosas entienda por la situación en que se encuentran, para que radiquen esos pensamientos de esa enseñanza falsa que están recibiendo, esa doctrina falsa que están recibiendo de entre unos mismos hermanos que estaban ahí. Algunos hermanos que pues no tienen nada de malo ser filósofo,
Tú puedes estudiar filosofía porque quieres entenderlo, pero tampoco hay que empezar a enseñar cosas que van a desviar al pueblo de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo, les doy un ejemplo de enseñanzas falsas. De repente llega un hermano de ahí, de entre nosotros mismos, trayendo esta nueva enseñanza y diciendo de que no había problema, que la gracia del Señor no se acaba. Por eso Pablo dice, ¿acaso seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de ninguna manera. Entonces llega esta enseñanza que llegó a mis oídos también, y cuando yo oí de esta enseñanza, pues a parar esa enseñanza luego. ¿Qué pasó? Que de repente llega un hermano y andaba enseñando, según los libros que él estaba estudiando, de que la salvación no se pierde, que cuando Dios te da un regalo, no te lo puede quitar. Y me ponía el ejemplo, dice, tú si le das un regalo a tu hijo, venga mi hijo, le regalo este carro, ya se lo regalaste, o cualquier cosa que le des a tu hijo. O tú, dice, pregúntale a cualquier padre, cuando tú le regalas algo a tu hijo, después cuando se porta mal, le dices, ¿sabes qué? Te portaste mal, dame acá mi regalo. Vea que no se lo vas a quitar, no, ya se lo diste. Así es la salvación. Cuando Dios da la salvación, aunque el hijo se porte mal, ya no la quita. Y él me decía de que el cristiano podía pecar, podía irse a dar su vueltecita al mundo, podía ir a echarse sus cheves, podía ir y pues, caer en fornicación y voy a disfrutar y que luego ya al fin nada más le pido perdón a Dios y que Dios te perdonaba y que tú podías continuar adelante. Yo le decía, no, hombre, pues qué padre, yo, está bueno. Así pues las iglesias estuvieran llenas. Pero bueno, hay algunas que sí están llenas, porque no les prohíben mucho, ustedes saben muy bien. No les prohíben mucho y entonces les gusta. Aquí no me prohíben, aquí no me dicen nada, aquí no me condenan, aquí no me dicen que me voy a ir al infierno. O no ha habido esas iglesias. Pura prosperidad, te vas a hacer rico con Cristo. Y pues también aquí somos ricos, pero ricos en los cielos, amén. Aunque traigamos cacachitas, no importa, pero ricos en los cielos, amén. Y bueno, ese es un tipo de enseñanza y hay gente que se puede confundir. Porque está interesante, ¿sí o no? Que la gracia de Dios es para todos y que tu salvación no la puedes perder. Bueno, él dice que entendamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo y en Dios se encuentran estos grandes tesoros, sabiduría y conocimiento. Y esto les digo, oiga bien lo que les dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que te persuadan y que te convenzan y que te digan, mira, no, ahora es así. Ahora es así. Yo el domingo pasado, bueno, este primer día de la semana, por primera vez dije que en esta congregación tenemos mujeres líderes. Y me escucharon muy bien, ¿sí o no? Y entonces, ya empiezan con... Pero dije mujeres líderes entre las hermanas, las que organizan las actividades, las que mueven las actividades femeniles y que se juntan y hagamos esto o hagamos eso, o ellas no son líderes. Entonces, ¿qué son? Son líderes mujeres. ¿O ustedes creen que en el tiempo de Jesús no había mujeres líderes? También había. ¿Ustedes creen que Marta y María, las hermanas de Lázaro, no eran líderes? Eran líderes, pero ahí en la Biblia no les van a decir. Pero hay liderazgo entre las damitas. Si no, no se organizaran tan bien. Es más, dicen, a mí no me crean, que las damas se organizan mejor que los varones. Es lo que dicen. Entonces ustedes díganme si son líderes o no. ¿Ok? Pero recuerden que toda la responsabilidad se la dio Dios al varón, porque la mujer lamentablemente fue engañada primero. Bueno, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso les está diciendo, miren, esto es lo que necesitan.
la sabiduría, los tesoros escondidos del conocimiento de Dios, para que nadie venga y los convenza de esta doctrina que más adelante ya va a mencionar. Ya en este capítulo 2 de Colosenses ya empieza a soltar la información. Aquí está lo que te quiero decir. Porque primero está muy bonito los saludos, hermanos. Ustedes tienen amor para con todos. Los felicito, yo oro por ustedes y le doy gracias a Dios porque son así. Y también porque tienen una fe muy grande. Dos cosas muy lindas, fe y amor. Y después les habla del versículo 15 al 23, ya les habla de este Cristo poderoso que es reconocido ya como Dios. Algunos le llaman el Cristo cósmico porque Él es el que hizo el cosmos y todo lo que en ellos hay. Todo lo que existe lo hizo Cristo Jesús. Entonces, en esta segunda parte del capítulo 1 ya introduce a Jesús como a Dios mismo, para que entiendan que no necesitan de esta filosofía o esta doctrina equivocada que están recibiendo. Ahora les dice, les estoy diciendo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, versículo 4. Y luego Él dice esto en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo está eso? Que el apóstol Pablo tenía ese poder, o esto ya lo está haciendo, se está haciendo igual a Dios, porque el único que es omnisciente, ¿quién es? Nuestro Dios, Cristo Jesús. Él es el que puede estar en 2 lugares a la vez, 100 lugares a la vez, 1.000.000 de lugares a la vez. Es Dios. Pero Pablo dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Entendamos esto, hermanos. No crean que Pablo tenía estos poderes especiales. Y les voy a decir el por qué. Sigo leyendo. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Les pongo un ejemplito así bien sencillo. Yo me voy de vacaciones para Honduras. Yo me los llevo en mi corazón. Y yo, como los conozco, que son bien portaditos, yo sé desde allá, sin estar yo aquí con ustedes, yo estoy viendo el buen orden. Que aquí los hermanos están haciendo su oración para comenzar la reunión y comenzar a ministrar a esta congregación. Y no estoy con ustedes, pero mi influencia como su ministro de púlpito, como su hermano en Cristo, que les amo y me preocupo por ustedes también, yo sé que ustedes están sintiendo mi presencia, al nomás decir, extrañamos al hermano Gregorio. Y como si estuviese yo aquí, como si mi espíritu estuviese con ustedes aquí, al solamente ustedes recordarme, están haciéndome presente con sus pensamientos. ¿Me están siguiendo? Entonces, en esa palabra, lo espiritual mío, me siguen, lo espiritual mío, mi amor hacia Dios, hacia Cristo y hacia ustedes, lo espiritual mío habita entre todos ustedes. Al ustedes estarme acordando, ay, cómo extraño al hermano Gallito, puede decir la hermana Olga ahora, Gollito. O alguien que diga, por ejemplo, una hermana me dijo, fíjense, Nela no está, pero su espíritu está aquí. Porque salimos afuera y no está la comida, y dicen la hermana, ¿cuánta falta hace la hermana Nela? No está, pero está su espíritu. Me están siguiendo con esta idea. Bueno, así se siente el apóstol Pablo. Yo lo más sencillo que lo quiero poner es así. Pablo conoce a la iglesia, ya tiene información, y él, sabiendo de que tienen amor y tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, él sabe que tienen una firmeza y fe en Cristo, y sabe él que con sus ojos espirituales, aunque está ausente, él sabe que en la iglesia de Colosas están haciendo todo en orden. Lo leo otra vez. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y cuando yo me voy, aquí estoy en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, versículo 6, este versículo me encanta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Ya se te olvidó cómo recibiste al Señor Jesucristo? Acuérdate.
de la manera que recibiste a Jesús, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así de la misma manera como cuando lo recibiste, así andad en Él. Si tú lo recibiste, pues, sin fe, si lo recibiste porque te obligaron, pues no, esto no es para ti. Pero si tú lo recibiste lleno de gozo, de alegría, de saber que estabas muriendo al mundo y al pecado, y que estabas naciendo del agua y del Espíritu, y dicen algunos que se han bautizado, que cuando salen del agua, salen débiles, como sin fuerza, porque todos esos pecados han sido lavados. Hay algunos que dicen, no, yo salí como ligerito, porque ese peso del pecado desapareció de mí. Entonces, cada quien tiene un testimonio diferente. Yo salí bien débil, porque el agua estaba bien caliente. Y el agua bien calientita te da sueño. Ahora que fui a las aguas termales de Honduras, me bauticé ahí un montón de veces. Y cada vez que iba me bautizaba y me sumergía y me quedaba un buen rato abajo del agua, porque está caliente el agua. Salí de ahí, pero débil. Entonces, por eso mucha gente dice, me sentí débil. Pero no, cuando tú sales del agua, sales con un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Yo no sé si tú te acuerdas el día que recibiste a Cristo. ¿Cómo fue cuando te hablaron de Él y decidiste aceptar al Señor como tu Salvador? ¿Lloraste? ¿Te emocionaste? ¿Cómo anduviste los primeros días? Compartiendo, soy cristiano, me bauticé, y a todo mundo le queríamos platicar. Es como el casado. El casado, su primer año anda emocionado, anda enseñando las fotos, mira me casé, y mira me casé, y mira me casé. O cuando nace el primer bebé, ahí trae uno la foto en la cartera o en el celular, y mira mis niños, mira, este es mi niño, acaba de nacer, y ahí lo anda uno enseñando en el trabajo, ahí lo anda uno enseñando, ¿sí o no? Es lo mismo con el Señor Jesús. Lo mismo. Esa emoción, cuando recibimos al Señor Jesús, no debe pasar. Por eso Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Ya no eres igual. Ya no te emocionas tanto. Entonces Pablo les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así continúa. Así sigue adelante. Y luego te da un secreto, una clave. Arráigate y edifícate en Él. Arraigaos y sobreedificados. ¿En quién? En Él, en Cristo. Con esa emoción. Echa raíz en la mansedumbre, en la bondad, en el amor, en la humildad de Cristo Jesús. Arraiga tu corazón al corazón de Cristo, que seas igual que Él. Miren, la clave para que una persona no se vaya de la congregación, porque hay gente que viene, nos visita. Si la gente no echa raíces aquí entre nosotros y no busca una familia que digan, esta familia me encanta aquí, o si nosotros no tratamos bien a los visitantes que llegan y alguien se bautiza, ya se bautizó alguien, debemos de traer a nuestros hermanos niños en Cristo, como dicen los hondureños, chineándolos, cargándolos, hermanito, para allá y para acá, y enseñarles el camino de Jesús, y dejarlos que den sus primeros pasitos como nuevas criaturas. Amén. Amén. Pero pues nosotros los dejamos, ahí los aventamos que caminen solos y a ver cómo le hacen. No, a nuestros hermanos recién nacidos debemos de ayudarles a que echen raíces, a que sean arraigados dentro de la congregación. Porque una vez que ya se enamoran de cualquier familia de esta congregación y que uno lleve una amistad bien bonito con ellos, ya con 2, 3 familias que ellos hagan conexión y echen raíces, ya con eso ya vienen, se quedan aquí. Es que ahí está el hermano Say me encanta cómo me saluda, y él es bien lindo, él es bien humilde, y así empiezan las personas a quedarse y no se van.
Pero si la persona no echa raíces entre nosotros en la congregación, la gente dice, no, aquí nadie me saluda, no, aquí nadie me... Por eso yo estoy checando. Ahí nos visitó el señor Samuel, que lo invitó el hermano José Ulloa. Él vino bien contento, estuvo en el primer servicio y en el segundo, cosa que no sabemos muchos de nosotros, que ya somos bautizados. No, él estuvo en el primero y luego se quedó en el segundo. Y yo dije, me voy a ver quién lo va a saludar. Y estuve viendo, y cuando vi que no llegaban, bueno, yo voy a saludarle luego. Y ya después ya llegaron algunos, pero los demás no. Los pastelillos afuera estaban buenos. Y vámonos, y antes que se acaben. No van a echar raíces nuestros visitantes si no los procuramos. Amén. Entonces, esto del Señor Jesús, por tanto, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Así, arraigados. Metámonos en los pensamientos de Jesús. Y luego dice, y sobre edificados. Acuérdate que esto de sobre edificar es echar el fundamento en Cristo Jesús, porque Él es la roca fuerte, Él es la roca poderosa, y ahí vamos a estar seguros. Por eso dice que esa enseñanza que os voy a decir, a comparar con estos hombres, uno prudente y otro imprudente, ¿se acuerdan? El que construyó su casa sobre la arena y después vinieron las tempestades y los vientos, ¿y qué? Fue grande su ruina. Pero el que sobreedifica sobre la roca que es Cristo, es bien difícil que esta persona, aunque le digan un montón de ofensas, esta persona está bien arraigada y bien edificado, sobreedificada en la roca que es Cristo Jesús. Y estos hermanos, aunque no, que diga, es que no me saludó, no, aunque no lo salude media congregación, aquí están. Y es lo que queremos, y es lo que el apóstol está tratando de meter en los pensamientos y en el corazón de la congregación. Cuidado, pero en este caso es diferente. Es de la manera como lo habéis recibido, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Y luego termina diciendo, abundando en acciones de gracias, porque eso es lo que va a terminar la persona. Una persona que está bien sobreedificada y bien arraigada en el Señor Jesús y que confirma su fe en el Señor Jesús, es una persona que siempre va a estar dando gracias a Dios. ¿Y saben para qué es todo esto? Para que cuando venga la enseñanza falsa, si estás bien arraigado y bien edificado en Cristo Jesús, va a estar bien difícil que te hagan mover. Yo te soy sincero, si algún día llega a pasar esto con el hermano Gregorio, reclámame y dime, no que no. Yo estoy bien edificado y bien arraigado en que la iglesia del Señor no debe de usar instrumentos musicales. Amén. Y si algún día ya el hermano Gregorio, no aquí quizás, ¿verdad? Pero en otro lugar digan que el hermano Gregorio ya adora a Dios con instrumentos. ¿Qué pasó, hermano? No que bien edificado, bien arraigado. ¿Qué sucedió? Ahí la doctrina del Señor Jesús está aquí. Aquí. Estoy bien arraigado de que esta es la doctrina del Señor Jesús. Sigo leyendo. Quiero que estés arraigados, sobreedificado en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Para qué? Para que mires que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a hablar un poco acerca de este grupo, esta creencia que tenían entre ellos, y que estos que tenían esta creencia allá andaban metiendo esta enseñanza en la congregación. Vamos a hablar un poquito acerca de eso para que entendamos esta carta. Entonces dice, para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y otra vez, mira, Pablo les vuelve a decir lo mismo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo estaba lleno de
lo que es la plenitud de nuestro Dios. Es Dios mismo, pues. Y luego dice, y vosotros, si en él habita toda la plenitud de la deidad, entonces Pablo termina diciendo, y vosotros estáis completos en él. No necesitan nada. Nada de esta enseñanza que están recibiendo no es necesaria. No puede reemplazar a este Dios invisible, a este Dios que todo lo hizo para él, por él y para él. Amén. Amén. Y vamos a seguir leyendo porque después nos dice, vosotros estáis completos en él, y luego dice que él es cabeza de todo principado y toda potestad. Diga bien, Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, él es cabeza, él es el principal de todo principado y todo potestad. Estamos hablando de las huestes espirituales. Estamos hablando de otras fuerzas. Él es cabeza también ahí. De esas principados y potestades de las que nos habla el capítulo, ¿qué es el capítulo 6 de los Efesios? ¿Se acuerdan? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Bueno, Cristo es cabeza de ellos también. Cristo los manda. Están bajo las órdenes de Jesús. Por eso cuando aquellos demonios lo vieron, ¿has venido para destruirnos? Por eso cuando sacó los demonios del endemoniado gadareno, le pidieron permiso, no nos mandes al abismo, porque Él es cabeza de ellos. Él es su creador. No pueden contra el Señor Jesús. Y Jesús en su compasión, fíjese qué lindo es el Señor. A mí me encanta esta historia de Jesús, que aún de los demonios tuvo compasión. No nos mandes al abismo. Y Él como su cabeza, como su creador, les dice, bueno, dice la Biblia que había que ahí un hato de cerdo, había miles de cerdos ahí. Vaya, pues entren ahí en los cerdos. Y ya saben la escritura. Entraron, cuando sintieron los demonios, esos chanchos corrieron. ¿Y se los imaginan? A ver cómo pudieron haber chillado, los chillidos. Y exactamente una estampida. Y dice la escritura que todos fueron a dar ¿a dónde? A un precipicio. Ahí cayeron, ahí se murieron ahogados los pobres chanchitos. ¿Y qué habrá pasado con los demonios? Qué interesante, ¿verdad? Pues bueno, solamente quería mencionarles esa historia, que Jesús es cabeza de los principados, de los potestades, pero sobre todo Él es cabeza de su iglesia. Él es nuestro Salvador, y qué hermoso es poder tener una cabeza, un dirigente como nuestro Señor Jesús, y que nos ha dejado esta autoridad tan excelente que es la palabra del Señor, y todos debemos estar sometidos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar este himno.